Buenos días. Muchas gracias a la Diputación de La Coruña por invitarme a participar en este evento. Voy a intentar aportar alguna cosita y seguro que me llevaré mucho más de lo que pueda aportar, porque para mí estar aquí escuchando a las compañeras que van a intervenir a lo largo de la jornada de hoy es un auténtico placer, es un auténtico privilegio. Cuando me encargaron esta conferencia inaugural, me pidieron que explicara un poquito de todo. Estaban dudando si me ponían en alguna mesa o en algún bloque específico y luego al final dijeron, no, mira, harás la conferencia inaugural y eso nos ayuda a situarnos un poquito a todas. La verdad es que cuando acepté fue un atrevimiento seguramente extremo, porque viendo aquí a mis compañeras relatoras en primera fila, todo aquello que yo pueda contar para situaros será realmente una cosa muy insignificante respecto al conocimiento y al expertise que tienen de cada uno de esos ámbitos que van a ir integrando la jornada de hoy. Pero, humildemente, compañeras, consideradme un telonero entusiasta que va a intentar, no digo caldear el ambiente, pero al menos que la gente no se vaya antes de que intervengáis, que de hecho es la parte fuerte de la jornada. Cuando preparo una conferencia, yo lo primero que hago es pensar en el título y casi siempre forma parte, digamos, de mi marca personal utilizar algún tipo de metáfora. Y para la conferencia de hoy me rondaron por la cabeza algunas ideas. La primera fue la ley de la selva, ¿no? Pero luego pensé que no era adecuado porque la ley de la selva es la ley del más fuerte. Y en cambio, cuando hablamos de violencia machista digital, no estamos hablando de la ley del más fuerte, sino que estamos hablando de la ley del más cobarde, de la ley del más débil probablemente. Y eso no significa que no puede hacer daño, puede hacer mucho daño, hace mucho daño, pero no me parecía una analogía adecuada. Luego también pensando en ese entorno online hostil para las mujeres, hostil para las niñas, que quizá podíamos hablar del salvaje oeste. Pero tampoco me pareció una analogía adecuada, porque el salvaje oeste, más o menos deprisa, más o menos bien, con más o menos retrocesos, pero fue un proceso de civilización progresiva. Es decir, a medida que iban llegando más colonos a la frontera, pues aquello poco a poco se iba civilizando. En cambio, en el entorno online está pasando exactamente lo contrario. Vamos a peor. Cada vez se está descontrolando más. Cada vez existe permisividad, tolerancia hacia cosas que hace muy poco tiempo nos hubieran parecido totalmente inaceptables. Por eso me pareció que lo del salvaje oeste tampoco era una metáfora adecuada y finalmente opté, antes lo comentaba Judith, ¿no?, en el título de la ponencia, incorporar la idea esta de barra libre, ¿no? Barra libre es un espacio sin límite en el que vas y puedes, pues eso, disfrutar, pasártelo bien, pero cuidado, barra libre no significa gratis, barra libre significa que alguien ha pagado. Y en este caso, claramente, quien paga, con su malestar, con su humillación, con su dolor, con malestar de salud mental, y a veces eso acaba derivando también en un malestar físico, y en el peor de los escenarios pagando incluso con su vida, pues bien, quien paga esa barra libre en el entorno digital a día de hoy es la niña y la mujer. Por eso me parecía un título adecuado como metáfora para introducir esta conferencia. Lo puse en interrogación, ¿no? Plataformas digitales, barra libre para la violencia machista. Lo puse en interrogación, 1, para no deprimirnos, 2, para no hacer spoiler, pero ya estamos aquí, todos sabemos de qué estamos hablando, la interrogación podríamos eliminarla perfectamente, porque sabemos que es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia machista en el entorno digital? Básicamente hablamos de hostigamiento, agresividad contra niñas y contra mujeres en Internet, en el entorno online, a través de las redes sociales, a través de foros, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, a través de correo electrónico. Cualquier herramienta online sirve, desgraciadamente, nos aportan muchas cosas buenas, pero sirve, desgraciadamente, también para generar ese hostigamiento, a veces persistente, a veces continuado, ese ciberacoso
contra niñas y contra mujeres. ¿Se acosa más a las mujeres que a los hombres en el entorno online? La verdad es que no. No hay una diferencia significativa respecto a la cantidad de acoso que sufren hombres y que sufren mujeres, particularmente cuando estamos hablando de figuras públicas, políticas, periodistas, también académicas, creadoras de contenido. Ese tipo de perfil genera haters, genera odio, genera acoso de manera sistemática más allá del género. Sin embargo, cuando hablamos de mujeres, el tipo de hostigamiento que sufren es un tipo de hostigamiento muy peculiar. Comentarios sexuales, amenazas de violación, propuestas no deseadas, no incentivadas, consideración exclusiva, de exclusión en determinados entornos, por ejemplo, en el entorno del juego online, ¿no? Por ser mujer tú no tendrías que estar aquí, sexualización de ese hostigamiento. Por tanto, lo que sufren las mujeres no es más hostigamiento que los hombres en igualdad de condiciones, pero sí un hostigamiento muy sexualizado. En definitiva, un tipo de hostigamiento que sufren simplemente por el hecho de ser mujeres, sin ningún otro tipo de motivación. Además, lo que nos dicen los estudios es que en las mujeres, seguramente pues porque somos herederas de una sociedad heteropatriarcal absolutamente arraigada durante generaciones, las mujeres ese acoso, desde un punto de vista psicológico, lo llevan peor, lógicamente. Y por tanto, se dan esas dos características. No se acosa más a las mujeres, pero se las acosa de una manera muy determinada, de una manera muy sexualizada, y ese acoso tiene un impacto mucho más dañino en su psicología, ¿no? Este es el escenario en el que nos movemos. Muchas veces, además, esos ataques que sufren, ese ciberacoso, está orquestado, está preparado para que sea percibido como algo realmente masivo, ¿no? Como el mundo contra mí. Ese es el efecto que se acaba produciendo con esos ataques orquestados. ¿Qué tipología tiene ese ciberacoso contra niñas, contra mujeres en el entorno online? Tiene muchísimas caras, ¿eh? No voy a pretender ser exhaustivo porque la jornada de hoy justamente nos dará para profundizar en todas esas tipologías, pero sí que voy a intentar, para situar, que es lo que me habían pedido, ¿no? Ayúdanos a situarnos un poco, pues voy a intentar hacer un pequeño mini inventario con algunas de las seguramente más preocupantes de esas modalidades de ciberacoso contra la mujer. Por ejemplo, la difusión no consentida de imágenes que forman parte de la intimidad, de la vida sexual de la mujer, lo que en alguna ocasión se ha denominado pornovenganza, ¿no? Típicamente a manos de exparejas de esa mujer, pues que se sienten con el derecho de compartir imágenes que, como decíamos, forman parte de esa esfera íntima de la persona. Ese es un tipo, no seguramente el más grave, porque desgraciadamente hay cosas incluso peores, pero un tipo muy grave de ciberacoso en el entorno online. Agravado, luego hablaremos un poquito más de eso, pero agravado por la posibilidad tecnológica que actualmente ofrece la inteligencia artificial para generar imágenes, fotografías, vídeos falsos, pero absolutamente realistas, absolutamente creíbles, que pueden situar a esa persona pues, en ese contexto, a veces no solo sexual, sino incluso directamente pornográfico. Ese es un tipo de ciberacoso que sufre la mujer. Lo que llamamos sextorsión sería otro tipo de acoso, es hacer chantaje a una mujer amenazándola justamente con eso que comentábamos, ¿no? con el tema de la pornovenganza, amenazándola con difundir imágenes de su vida íntima, de su vida sexual, de su cuerpo, ¿no? Y aprovechando esa herramienta de presión, ¿no? La sextorsión lo que hace es pedir dinero, pedir más imágenes, con lo cual se entra en un círculo vicioso en el que parece que no hay salida, y eso desgraciadamente ha llevado
a algunas mujeres incluso a quitarse la vida. Y en algún caso, más allá de la extorsión económica o más allá de la sumisión de la mujer a esa obligación de dar lo que nos piden, porque si no van a difundir esas imágenes y eso me va a humillar, me va a dañar, va a hundir mi reputación, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, a veces lo que se busca simplemente es la humillación por la humillación. Un paso aún más allá, el fenómeno del grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming son personas adultas, típicamente un hombre de mediana edad, que se hace pasar por un adolescente, por una persona muy joven, para acercarse a un menor de edad, típicamente a una chica adolescente, establecer un vínculo de confianza, manipularla y aprovechar ese vínculo de confianza para conseguir lo que se proponga, ¿no? Sea cual sea, digamos, la perversión que le mueve. Lógicamente estamos hablando de menores, lógicamente ese tipo de ciberacoso es especialmente espeluznante. Otro tipo de acoso puede parecer menor comparado con estas cosas que estamos comentando, pero no lo es, y el impacto psicológico puede ser absolutamente devastador, es que muchas mujeres en el entorno online están constantemente sometidas a peticiones de carácter sexual, absolutamente no deseadas. Y también muchas mujeres reciben contenidos de carácter sexual absolutamente no solicitados, no deseados, de hecho, claramente repulsivos. Eso es lo que sufren también nuestras hijas, nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestras adolescentes en el entorno online. El doxing, perdonad los anglicismos, pero la terminología del ciberacoso pues, se ha popularizado, son los términos que se utilizan en el entorno académico. El doxing, ¿qué es el doxing? El doxing significa recopilar información personal sobre una persona, en este caso sobre una mujer, y difundirla abiertamente, sin permiso, sin ningún tipo de consentimiento de esa persona, para hacerle daño. Por ejemplo, datos como la dirección donde vive esa persona, su número de teléfono, de tal modo que lo que hace la persona que difunde esta información es invitar a otras personas, ¿no? Lo que decíamos, ese ciberacoso orquestado, invitar a otras personas a atacar a la que se ha convertido en objetivo de su acoso. De ese modo, compartiendo públicamente datos tan sensibles como la dirección o el número de teléfono, pues están invitando a toda esa jauría de personas del entorno online dispuestos a dañar a una mujer, pues a presentarse en su casa, a hacerle escrache, a importunarla con llamadas absolutamente inadecuadas, etcétera, etcétera. Otro tipo de acoso, la suplantación de identidad. A veces puede ser algo relativamente inofensivo, y remarco lo de relativamente, como utilizar la foto de una mujer para crearse un perfil falso con el que desde ahí pues, seguir con sus actuaciones deleznables. A veces es eso. Pero a veces no se conforman con utilizar una foto para crear un perfil falso, sino que realmente llegan a suplantar a esa persona. Con lo cual, todo lo que realicen en el entorno online puede acabar siendo atribuido a la mujer que, lógicamente, no tiene ninguna responsabilidad, ninguna culpa, ni está haciendo nada absolutamente malo. Pero el daño que puede tener desde un punto de vista reputacional, el daño que puede tener desde un punto de vista económico, porque a veces eso desacredita a personas que están ejerciendo una actividad profesional que puede verse perjudicada por esa mala reputación, es realmente incalculable. Más allá de este ciberacoso online, hay otros tipos de violencia digital. Por ejemplo, dentro del ámbito de la violencia psicológica, podríamos hablar de la violencia de control, típicamente ejercida por parejas de mujeres que se ven sometidas a este control absolutamente inaceptable y extremo. Cosas como, dame las contraseñas de tu dispositivo para que pueda controlar con quién te relacionas. Cosas como, no publiques esta foto en Instagram.
Cosas como quiero tenerte geolocalizada permanentemente, quiero saber dónde estás en cada momento. Cosas como ¿por qué has contestado a este comentario con este tío? Ese tipo de cibercontrol forma parte también claramente de lo que consideramos violencia machista digital. Y por supuesto, y antes la diputada hacía referencia a ello, todo el discurso machista que poco a poco va calando en la sociedad y que realmente de manera muy estructurada, de manera muy organizada, va erosionando todos los avances que en las últimas décadas, aún absolutamente insuficientes, pero valiosos, todos los avances que se han conseguido en defensa de los derechos de la mujer, que en definitiva estamos hablando de los derechos humanos. Ese discurso antifeminista, ese discurso claramente machista, va calando, va calando, va calando y nos pone en esta situación de amenaza respecto a lo que decíamos, esos avances que tan trabajosamente se han conseguido durante las últimas décadas. En una de las sesiones de esta misma mañana se incidirá de manera muy específica en el tema de la manosfera. Pero dejadme avanzar que la manosfera no es más que un conjunto de comunidades online descentralizadas, multiplataforma, por ese mismo motivo muy difíciles de controlar, muy difíciles de perseguir, muy difíciles de penalizar, que básicamente están integradas por hombres misóginos, hombres que odian a las mujeres, pero que han conseguido articular un discurso desde el punto de vista de los códigos, por ejemplo, de las redes sociales, muy hábil, con formatos que pueden parecer inofensivos, que pueden parecer que son bromas, que pueden parecer que son cosas sin importancia, pero que tienen como objetivo trasladar ese odio genérico a la mujer, a la sociedad y conseguir que vaya calando, vaya calando, vaya calando y, como decíamos, vaya erosionando todos los avances conseguidos tan trabajosamente a lo largo de mucho tiempo. Aprovechando esa dispersión para no rendir cuentas de esa mala actuación, pero consiguiendo ese impacto sistemático gracias a un dominio muy hábil de los códigos, de los lenguajes propios, como decíamos, de las redes sociales. Por ejemplo, a través de memes, ¿no? A través de imágenes que pueden tener ese punto de pretendida comicidad, pero que realmente tienen una intención muy clara de generar un retroceso en los derechos de la mujer. Y otras acciones, podríamos estar mucho rato hablando de las violencias machistas en el entorno digital, ¿no? Pero una de las que yo he estudiado y que me parece particularmente preocupante es todo el tema de la presión estética hacia la mujer, ¿eh? La presión estética ha existido siempre, pero lo que hacen, por ejemplo, las redes sociales es amplificarla, ¿no? A mí se me cae el alma a los pies cuando veo vídeos de niñas, cuando digo niñas quiero decir eso, niñas, 5, 6, 7 años, aplicando rituales de belleza, cremas antiarrugas, con 5, 6, 8 años. Ya viven esa presión. Y, por supuesto, todo el fenómeno de la comparación social negativa. Cuando nuestras niñas, nuestras jóvenes, se comparan con las imágenes que se difunden a través de las redes sociales, que son imágenes con filtro, que son imágenes cuidadosamente seleccionadas, que son imágenes con una iluminación y un cuidado estético, lógicamente, que no está al alcance de cualquiera de nosotras. Cuando se comparan con esas imágenes a modo de espejo, lógicamente siempre salen perdiendo, porque el mundo real no es así. El mundo real no es con filtro, el mundo real no es con maquillaje perfecto, el mundo real no es con fotógrafo profesional a tu servicio. Y, por tanto, esa comparación negativa persistente, cuando nos estamos comparando con ideales que son totalmente inalcanzables, porque es que en realidad no son así, no son reales, lógicamente eso también va erosionando la autoestima de nuestras niñas y de nuestras adolescentes y jóvenes. Eso es la violencia machista digital. Eso y muchas cosas más, ¿eh? Pero eso es alguno de los ejemplos de lo que supone la violencia digital y del impacto que tiene. ¿Qué sabemos de esto? Pues desgraciadamente sabemos que va a más, ¿eh?
No estamos en vías de solución, por eso decía que no me gustaba la metáfora del salvaje oeste, porque en algún momento el salvaje oeste se civiliza. Aquí no, aquí vamos a peor. Es verdad que estamos en un mundo, incluso el mundo offline, el mundo fuera del entorno Internet, que tiene patrones machistas claramente arraigados y que cuesta mucho de romper. El problema es que el mundo online, lejos de contribuir a romper esos patrones machistas, lo que hace es amplificarlos, darles validez, intentar mantener su vigencia. De hecho, lo que se hace es alimentar la misoginia y normalizar el discurso contra la mujer, muchas veces convertido directamente en violencia contra niñas y mujeres. ¿Por qué ocurre esto en el entorno online? También por varios motivos. El primero es, ha salido ya en la intervención de presentación y seguramente saldrá a lo largo de la jornada, ese discurso antifeminista, ese discurso reaccionario, ese discurso de añoranza de un pasado falsamente idealizado, que ha encontrado en el entorno online una vía muy efectiva para conseguir adeptos, ¿no? Y por tanto, como utilizan ese entorno online para ese fin perverso, pues van extendiendo esa imagen en contra de niñas y mujeres. Son actores que son contrarios al feminismo y que crean un discurso antifeminista que poco a poco va calando. Eso crea un entorno hostil para niñas y mujeres y, de rebote, muchas veces, tristemente, acaba silenciando a las niñas y a las mujeres en la esfera pública online, ¿no? Y ese es uno de los impactos, creo yo, más preocupantes y que más deberían concienciarnos de la necesidad de reaccionar contra ese discurso antifeminista. Antes lo anunciábamos, el rápido crecimiento de la inteligencia artificial también suma en ese deterioro de la calidad democrática, de derechos humanos, de derechos feministas de la esfera Internet. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero lo hemos anunciado antes, ¿no? La creación de falsas imágenes, muchas veces con orientación pornográfica. Los conocidos, perdonadme otra vez el anglicismo, deepfakes, ¿no? Esos ultratrucajes, ¿no? Imágenes totalmente falsas, pero que pueden utilizar la imagen, la voz, la cara de una persona real, de una mujer real, a veces, aunque lo creáis o no, incluso de una niña real, para generar esa pornografía. Es falsa, eso no ha ocurrido, eso no se ha grabado, es creación 100% de la inteligencia artificial, pero el daño psicológico, moral, a veces económico, que provoca no tiene nada de falso, es muy, muy real, a veces incluso mucho más real del que podrían provocar unas imágenes auténticas. Ese es uno de los peligros de la inteligencia artificial. Y hay todavía otro. La inteligencia artificial nos permite generar contenidos impecables desde un punto de vista formal. Antes, hace no tanto, cuando yo hacía talleres de formación contra la desinformación, por ejemplo en institutos, decía a las personas que se estaban formando, una de las pistas que nos puede ayudar a detectar contenido falso, a detectar desinformación, es que muchas veces esos contenidos están hechos de aquella manera, ¿no? Se nota que no han sido elaborados, yo qué sé, por ejemplo, por periodistas o por profesionales que realmente saben escribir, saben editar un vídeo, saben generar un contenido. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, cualquier desgraciado puede generar un contenido impecable. Por tanto, esa herramienta que teníamos para detectar falsedades, ¿no? De que, bueno, eso ya se ve que no está muy bien hecho, no tiene mucha sustancia, no tiene mucha credibilidad, eso ya no nos sirve. Por tanto, lo tenemos un poco más difícil para detectar la desinformación y aquellos que utilizan la desinformación contra la mujer, desgraciadamente, lo tienen un poco más fácil para que su contenido acabe siendo percibido como auténtico. Otro motivo por el que ocurre este fenómeno de expansión del discurso de odio, porque para mí es discurso de odio contra la mujer en el entorno online, es la posibilidad de comunicar de manera anónima. Muchas cosas que nadie jamás se atrevería a decir mirando a los ojos a una mujer,
se atreve a decirlo, por eso decía que no es la ley de la selva, no es la ley del más fuerte, es la ley del más cobarde, se atreve a decirlo amparado en ese anonimato que le proporciona cierta impunidad. Y eso, lógicamente, también contribuye a envalentonarle y a amplificar, a difundir, a dar más alcance ese discurso de odio. Luego, hay un factor que yo creo que es determinante y que también, desgraciadamente, va peor, y es que las redes sociales, las plataformas digitales que permiten que nos comuniquemos unos con otros, unas con otras, cada vez están haciendo más dejación de su responsabilidad a la hora de moderar el contenido que se difunde en esas plataformas. Cuando empezaron las redes sociales, hace algunas décadas, intentaron convencernos de que solo eran plataformas tecnológicas y que, por tanto, cada uno debía hacerse responsable del contenido que circulaba en ellas. Eso es lo que intentaron en un primer momento, pero como sociedad reaccionamos a eso y exigimos que se hicieran responsables de esos contenidos, y exigimos que moderaran esos contenidos, y exigimos que eliminaran los contenidos tóxicos que circulan a través de esas plataformas. Y en un primer momento aceptaron. Aceptaron por la presión social, aceptaron por la presión legislativa. ¿Pero qué ha pasado? Que, por ejemplo, en Estados Unidos, con una administración absolutamente alineada con este tipo de discurso machista, totalitario, ha relajado muchísimo la exigencia en términos de moderación. Y al final la moderación para las redes sociales suponía un doble problema. Primero, una inversión, ¿no? Dedicar dinero a contratar a personas que tienen que moderar los contenidos. Y segundo, eliminar contenidos que justamente por su disonancia pueden provocar interés en un sector amplio de los usuarios de estas plataformas y, por tanto, pueden acabar captando atención. Vivimos en la economía de la atención y, por tanto, generar ese interés en determinados colectivos, más o menos amplios, para las redes sociales es un beneficio, es una ventaja. Con lo cual, en el momento en que la presión administrativa, legal, política se ha reducido, y en el que como sociedad también seguramente nuestro límite, nuestro umbral de tolerancia se ha ampliado, las redes sociales han aprovechado para dejar de moderar prácticamente o reducir al mínimo la moderación de esos contenidos, con lo cual cualquier discurso tóxico, cualquier contenido tóxico ha acabado encontrando facilidades absolutas para expandirse en esas plataformas. Antes, cuando me han presentado, comentaban que vengo de Barcelona. Hace apenas 2 o 3 días en Barcelona, una trabajadora de una empresa subcontratada por TikTok para moderar contenidos ha presentado una querella contra la empresa que la empleó, la subcontrata, y también contra la propia plataforma, contra TikTok, porque los daños psicológicos que le han causado a esta trabajadora su labor de moderación de contenido, imaginaros qué tipo de contenidos circulan a través de las redes sociales, lo más escalofriante que os podáis imaginar, ahí está, pues le han provocado serios daños psicológicos. Lo interesante de esta querella es que la querellante aporta documentos en los que se establecen qué es lo que puede darse por bueno y qué es lo que se tiene que eliminar. Y cuando lees la lista de las cosas que TikTok acepta, es decir, que la consigna es esto no lo elimines, realmente se te hiela la sangre. Simulaciones de suicidio, autolesiones reales, niñas haciendo actividades que imitan a la sexualidad adulta, ¿no? Haciendo un striptease, pole dance, haciendo actividades fetiches, con tacones. Eso son cosas que TikTok decía, eso cuela, eso adelante, eso no lo quites, eso lo podemos aceptar. Pornografía pura y dura, siempre que las personas que la protagonizan, las mujeres que la protagonizan, aparenten tener más de 18 o más. Siempre que lo aparenten. Da lo mismo que tengan 16. Si puede colar, pero este si puede colar es totalmente subjetivo, si a ojos del moderador o moderadora puede colar, lo damos por bueno. Todo eso son cosas que TikTok permite que circulen en la plataforma. ¿Por qué? Porque saben que ese tipo de cosas atraen a cierto tipo de usuario y ya lo dan por bueno porque consigue al final maximizar el tiempo
que tienen enganchadas a las personas que están consumiendo contenidos en la plataforma. Claro, si las plataformas no están por la labor de combatir la violencia machista digital, lógicamente todo lo que hagamos tendrá un impacto muy limitado. Y más allá de todos estos factores que explican el auge, la expansión de la violencia machista digital, lógicamente está la voluntad de dañar que tienen las personas que utilizan la violencia digital contra la mujer. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de deseo de hacer daño a una niña, a una mujer. Y las redes sociales pueden intensificar, pueden ampliar ese daño. Por ejemplo, por la amplificación algorítmica. A través de los algoritmos, determinados discursos aparentemente contracorriente, aunque desgraciadamente se acaben convirtiendo en tendencia, pueden acabar teniendo un alcance y una visibilidad que un discurso más normativo, yo diría más sensato, más razonable, más justo, seguramente no tiene. Puede llegar a muchas personas, puede llegar a viralizarse y, por tanto, si tú quieres hacer daño a una mujer, imagínate las posibilidades que te ofrece esa amplificación. Luego, además, el entorno online tiene persistencia. Sabemos que existe el derecho al olvido, ¿no? El derecho a reclamar que determinados contenidos sean expulsados del entorno online. Pero también sabemos que prácticamente es imposible su aplicación, porque el entorno online, la digitalización, permite replicar los contenidos de manera absolutamente incesante. Con lo cual, la persistencia de ese contenido lo que hace es revictimizar a la mujer. Cada vez que alguien visiona ese contenido, la mujer vuelve a experimentar ese dolor, vuelve a sufrir esas consecuencias. Por tanto, fijaros, para el que quiere hacer daño a la mujer, el entorno online es fantástico porque le ofrece posibilidades que incluso van más allá de lo que ofrecería el entorno físico. Para ir acabando y para no dejarlo sin alguna ventana abierta a la esperanza, aunque me consta también que esta tarde se dedicará sobre todo a buscar algunas soluciones, ¿no? Pero para ir acabando, ¿qué cosas podemos hacer para combatir, a pesar de todos esos puntales que tiene la violencia machista, ¿no? Cosas que la sustentan y cosas que incluso la alientan? ¿Qué podemos hacer para revertir ese fenómeno? Por ejemplo, como academia, soy profesor universitario, soy investigador, ¿qué podemos hacer? Poner el foco en eso. A veces, para hacer carrera académica, priorizamos aquellos objetos de estudio que sabemos que nos van a dar más rédito en términos de conseguir financiación, en términos de publicar en revistas de alto impacto. Bueno, yo creo que es una responsabilidad moral ineludible que pongamos el foco en aquello que puede tener mayor impacto social, aunque eso comprometa nuestra promoción académica. Y por tanto yo creo que este es un tema que no debemos esquivar, al contrario, debemos poner el foco y debemos utilizar nuestra capacidad investigadora para que emerja la magnitud del problema. Eso decía como académicos. Como sociedad, educación, sensibilización, concienciación a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, primero para que sepan autoprotegerse en la medida de lo posible y después, lógicamente, para que no se conviertan en parte del problema. Yo creo que ahí tenemos un rol importante como padres, en definitiva, como decía, como sociedad. También es muy importante, y yo justamente me enorgullezco de estar trabajando en un grupo de trabajo que está orientado a eso, crear una contranarrativa que intente reconducir, ¿no?, ese discurso misógino y contraatacarlo y intentar asegurar que el progreso evoluciona hacia adelante, ¿no? Antes decíamos hacia la izquierda, más que retroceder hacia la derecha. Y sobre todo, por supuesto, como sociedad, apoyar a las víctimas, ¿no? Darles todos los recursos posibles para que puedan protegerse, en caso de que sufran el daño, para que puedan denunciar, evitar la revictimización y ayudarlas a recuperarse y a seguir adelante. Eso decía como sociedad. Los poderes públicos creo que tienen la obligación, de una vez por todas, de penalizar ese tipo de violencia. Por más que se desarrolle en el entorno online, el daño que causa no es virtual, es un daño muy real.
Y eso hay que penalizarlo, y no solo hay que penalizarlo, sino que hay que dotar a las fuerzas de seguridad, al estamento judicial y a todos los que puedan tener algún papel en el combate contra ese tipo de violencia para que tengan la formación y los recursos que les permitan perseguir ese tipo de violencia de la manera lo más efectiva posible. Tiene que legislarse y tiene que asegurarse que esa legislación se aplica para combatir la violencia machista digital. Y, por supuesto, los poderes públicos también tienen la obligación de forzar a las plataformas, a las redes sociales, a moderar el contenido y a expulsar el contenido tóxico que se utiliza para hacer daño a niñas y mujeres. Y en eso creo que como sociedad, como ciudadanía, también tenemos un papel, porque si no presionamos a los poderes públicos no serán, seguramente de manera proactiva, tendentes a enfrentarse a plataformas que tienen un poder inmenso, de todo tipo, por sus conexiones con la administración estadounidense, por su capacidad, su músculo económico absolutamente incomparable. Muchas veces los beneficios que obtienen superan incluso el PIB de determinados estados y, por tanto, yo creo que como sociedad también debemos presionar a los poderes públicos para que ejerzan esa regulación, para que obliguen a las plataformas a moderar su contenido y no se dejen engañar con el discurso que esas plataformas durante mucho tiempo han mantenido de somos capaces de autorregularnos. No, han tenido la oportunidad y es evidente que no es que no sean capaces, es que no tienen la voluntad de autorregularse porque ya les conviene que ese tipo de discurso circule a través de sus plataformas y, por tanto, hay que forzarlo legislativamente. Y, por último, cosas que podemos hacer para combatir esa violencia machista digital. Por último, pero en absoluto menos importante, jornadas como la de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ferran. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quieras hacer. Sí, por favor. ¿Sí? Pues vamos. Gracias Ferran por dedicarnos este tiempo y todo el anterior para preparar y para estudiar este tema a todas estas mujeres. Solo tengo una pregunta. ¿Qué reflexión te merece ver esta sala llena? Veo por allí un hombre, no sé si hay alguno más. A mí un poco me preocupa, ¿no?, que esto se vea solo como un tema de mujeres. Gracias. Yo creo que es muy revelador, ¿no?, el dato que tú apuntabas, ¿no?, de que la presencia es de manera aplastante femenina mayoritaria y la presencia de hombres sea prácticamente marginal o testimonial, ¿no? Yo creo que responde a esa concepción que justamente hablamos de la manosfera, ¿no? Es el discurso antifeminista que intenta hacer creer a la sociedad que el feminismo va de priorizar a las mujeres, privilegiar a las mujeres, hacer que las mujeres tengan más derechos de los que tiene un hombre, etcétera, etcétera. Yo creo que desgraciadamente ese discurso, para muchos, y tristemente, cuando digo muchos, incluyo gente muy, muy joven, que por su formación, por su contexto, deberíamos esperar que hayan dejado atrás una época que ni siquiera han conocido de primera mano, pues muchos hombres, muchos adolescentes a día de hoy consideren que el feminismo ha ido demasiado lejos y que hay que pararle los pies porque se están excediendo y eso compromete, llamémoslo así, el statu quo, ¿no?, de, bueno, pues ya nos va bien haber gozado de esos privilegios y no nos apetece renunciar a ellos. Es triste, ¿no?, pero el hecho de que muchos hombres no se sientan interpelados por el feminismo, crean que no va con ellos, básicamente lo que nos está revelando es que no consideran que la igualdad sea un derecho necesario, ¿no? Consideran que un derecho tan básico, un derecho humano tan básico como la igualdad no es necesario y que incluso les puede crear algún tipo de inconveniente o les puede llevar a renunciar a algún tipo de privilegio y por tanto no están en la lucha. Cuando yo decía como sociedad tenemos que contraargumentar, ¿no?, ese discurso antifeminista, me refería justamente a eso, ¿no?, a no dejar que ese discurso, que puede conectar con mucha facilidad en situaciones de descontento,
de decepción, de pocas expectativas y que de algún modo buscas, ¿no?, cuál es la salida, cuál es el enemigo al que culpabilizar de cualquier situación que pueda resultar problemática respecto a mis expectativas. Pues bien, cuando ese enemigo es percibido como la mujer y el feminismo, en lugar de una estrategia de igualdad, es percibida como una estrategia que me va a la contra, yo creo que eso lo que genera es, cuanto menos, ¿no?, esa falta de implicación, que ya es un síntoma preocupante. Y en algún caso esa falta de implicación se acaba convirtiendo justamente en integrarse en ese discurso de la manosfera, que claramente es un discurso misógino, que odia a la mujer, ataca a la mujer y por tanto lo último que le pasa por la cabeza es implicarse en la lucha a favor de los derechos de la mujer. ¿Alguna otra pregunta? Estupendo, entón, pois, Ferran, moitísimas grazas. Gracias.